La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El Abierto de este miércoles, hoy es 28 de agosto, lo vamos a compartir con Ignasi Guardans. Ignasi, buenos días. Muy buenos días. Con María Martínez Bascuñán, bienvenida Mariam. Hola, ¿qué tal? Muy bien, y con Carlos Sánchez. Hola, Carlos. Muy buenos días. Si os parece, la primera parada que vamos a hacer, lo decíamos en el informativo de las 8, es donde hay ahora mismo una noticia porque están evolucionando las cosas en la gira del presidente del gobierno por 3 países de África. Sabéis que ha empezado en Mauritania con ese mensaje que quiere vincular a la migración con una oportunidad, lo cual acaba de tener una reacción política que ahora iremos comentando. Pero por situarlo primero, el enviado especial de la cadena SER en esa gira es Nicolás Castellano. Hola, Nico, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un mensaje que además pronuncia Sánchez el día en que se cumplen, hoy es el día, Nico, en que se cumplen 30 años de la llegada de la primera patera documentada a Canarias. Sí, fue el 28 de agosto de 1994 cuando llegó la primera patera con 2 saharauis a la Salina del Carmen, a Fuerteventura, y 30 años después está el presidente español intentando buscar solución a la principal ruta que se abrió aquí a finales del año 2005. Pedro Sánchez, como decía, ha llegado a Nuakchot, a la capital mauritana, con un discurso constructivo, con una perspectiva, dice, solidaria y también de agradecimiento a los trabajadores migrantes. Por eso lo primero que ha hecho es firmar un memorándum con el gobierno de Mauritania para promover la migración. Quiere hablar en este sentido, quiere promover que los jóvenes tengan la alternativa de venir a trabajar en trabajos de temporada en nuestro país y volver aquí a Mauritania, luego firmar estos acuerdos también con Gambia, y en Senegal ya funciona. Sánchez lo defendía de esta manera. Memorándum de entendimiento para desarrollar el modelo de migración regular y por tanto circular. Una fórmula que España ya ha desarrollado de manera, yo diría que exitosa, en diferentes países, y que constituye una buena herramienta para gestionar de manera ordenada y legal el flujo de migrantes. Según el gobierno, con esta figura llegan cada año a España unos 20.000 trabajadores que trabajan por temporada, casi todos en este momento son temporeras de la fresa en Huelva. El presidente español en Nuakchot ha defendido un discurso que pone en valor, como decimos, las migraciones frente a los discursos xenófobos después de las declaraciones en los últimos meses del PP y de otros dirigentes europeos. Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades. Su homólogo Ghazouani, el presidente mauritano, agradecía esta perspectiva. Dice que lo importante es abrir la vía de los visados para que los jóvenes no se suban a los cayucos. Por cierto, entre la búsqueda de esas soluciones se firmaba también un convenio empresarial. Relanzaron una especie de cámara bilateral entre España y Mauritania que van a encabezar los empresarios canarios. Aquí están representados anoche en esa reunión con ambos presidentes, los presidentes de las 2 cámaras de comercio de ambas provincias canarias, y lo explicaba el consejero de Proesca, que es la empresa pública canaria que promueve las inversiones en el exterior, Pablo Martín Carvajal. Claro, y este es un país de tránsito en el que también pasa mucha gente, pero también hay que tener en cuenta que Mauritania está creciendo muchísimo, está en un momento económico muy interesante. Ahora empiezan ya con el tema del gas, con el tema del petróleo, está creciendo mucho. Cualquiera que venga por aquí ve los cambios que están surgiendo aquí en Nuakchot, ¿no? Entonces es un buen momento para impulsar todo este tipo de iniciativas, ¿no? Y Canarias precisamente es el que mejor situado está para hacer todo esto, ¿no? De hecho, aquí en Mauritania están llegando muchos inversores porque a partir de diciembre se van a explotar 2 importantes pozos de gas offshore que están en la frontera con Senegal. Estáis ahora en Mauritania, pero creo que en un cuarto de hora os marcháis. Sí, seguimos ruta, sale el presidente de aquí de Nuakchot con destino a Banjul, la capital de Gambia, donde lo más importante de la agenda, aparte de la reunión con su homólogo, es una reunión con el destacamento de la Guardia Civil del Servicio Marítimo que contribuye a la vigilancia de esas costas. Recordemos, Mauritania es el principal punto de salida, pero la procedencia de esos migrantes ahora mismo la mayoritaria es Mali, seguida de gambianos, de senegaleses. Después por la tarde llegará a Senegal, donde se incorpora, por ejemplo, a la cita, a la agenda, el ministro de Economía, porque también hay una importante agenda ahí para promover acuerdos empresariales y también esa búsqueda de trabajadores migrantes. Nico, gracias.
Hasta luego. Seguimos en contacto. Por tanto, este es el mensaje político, o al menos el primero, de la gira que ha ido a dar Pedro Sánchez en estos 3 países del África Occidental. La migración, ha dicho textualmente, no es un problema, la migración es una necesidad después de los días que llevamos con el debate de la migración, no solo en España, aquí con la situación en Ceuta y en Canarias, sino también que estamos viendo en otros países europeos. A esta declaración, a este mensaje político, esto de que la migración es una necesidad, hay ya una primera respuesta que acaba de publicar en redes Alberto Núñez Feijóo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. En realidad, David, es un mensaje que actualiza, porque es de unos minutos, un mensaje que varias voces del PP ya fueron pronunciando ayer en contra de este mensaje de Pedro Sánchez. Sí, porque recordaréis que antes de que empezara el viaje del presidente Sánchez, el PP ya lo estaba criticando. Semper dijo, por ejemplo, que más le valía hacer una gira por España. Ahora tenemos un tuit de Feijóo acusando al gobierno de estar recrudeciendo el problema con su gira y con ese memorándum de migración circular. Es un mensaje de Alberto Núñez Feijóo en el que dice: es irresponsable alentar un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular. En vez de ir a África a combatir las mafias, Sánchez promociona España como destino, al revés que el resto de la Unión Europea. Quien venga, contrato en origen, carta de cumplimiento de nuestras leyes. A lo que no llaman tuits como este es al acuerdo. El gobierno sigue persiguiendo ese acuerdo en materia migratoria con el PP. Los contactos no fructifican, aunque los populares, lo decía Gamarra en las últimas horas, están abiertos a pactar. Eso sí, Moncloa les tiene que hacer caso. ¿Y saben ustedes lo que también será irreversible, señorías? El rechazo social. El rechazo social que por su ineptitud y su incompetencia están provocando en el ciudadano. No es Cuca Gamarra, ahora escuchamos a Cuca Gamarra, pero si te parece vamos a escuchar este mensaje que estábamos escuchando ahora, que es Silvia Acedo. Ella es la portavoz del PP en migración. Saben que ayer hubo un debate en la Diputación Permanente del Congreso en el que el Partido Popular pedía la comparecencia precisamente de Pedro Sánchez para hablar de migración y para hablar de esta gira. El argumento que utilizó el Partido Popular, por eso les decía que ya el PP empezó ayer a esbozar esta línea que ahora acabamos de leer en el tuit de Alberto Núñez Feijóo, es que el gobierno está contribuyendo con esto al efecto llamada. Esto decía Silvia Acedo. ¿Y saben ustedes lo que también será irreversible, señorías? El rechazo social. El rechazo social que por su ineptitud y su incompetencia están provocando en el ciudadano con respecto a la inmigración. Están ustedes generando, lamentablemente, el perfecto caldo de cultivo. Y les pregunto, ¿será esto lo que les mantiene en el poder, señorías socialistas? ¿Hay algo más ultra que esto? La reflexión del Partido Popular preguntándose si había algo más ultra que este mensaje, que esta política del gobierno. Como seguro que hay novedades y se van produciendo reacciones, mantenemos la línea abierta, David, y vamos hablando a lo largo de la mañana. Ok, gracias. Pues este es el contraste, Mariam, el mensaje, las primeras palabras, en una declaración sin preguntas, por cierto, que hemos podido escuchar de Pedro Sánchez a su llegada a Mauritania, y la reacción que acabamos de leer de Alberto Núñez Feijóo. Yo lo situaría primero en un contexto global. Lo hemos visto en muchas contiendas electorales, lo estamos viendo en Estados Unidos, muy bien representado, por cierto, por los dos candidatos. Ahí tenemos a una Kamala Harris representando esa diversidad, representando ese mestizaje y esa idea deshumanizadora también de la inmigración, que yo celebro mucho que ahora pues la promocione también el presidente del gobierno, ¿no? Los marcos deshumanizadores y hablar de la migración como oportunidad. Y enfrente un discurso de ultraderecha que también está enarbolando Trump y en general la ultraderecha planetaria, por así decir, con un discurso nativista, con un discurso con el miedo a la extinción blanca, etcétera, y al que se ha sumado el PP. Este es el problema en nuestro país. En España era uno de los temas que no eran divisivos, empiezan a serlo, primero porque el PP ha cambiado el discurso, lo vimos claramente en las elecciones en Cataluña, con un Rajoy subido al monte, con un Albiol que no es desautorizado por la cúpula del partido y no aprobando los pactos y los acuerdos que afectan sobre todo, y por cierto, a comunidades en las que gobierna el PP. Yo creo que había que reducir esta presión migratoria, hay que cambiar esos marcos deshumanizantes y el PP, desde luego, no está en esas. Ignasi. Bueno, lo primero, tristeza, ¿no? Porque la importancia que tiene este tema no solo para los propios afectados, obviamente, y las personas que huyen de la pobreza y huyen en muchos casos de guerra y de persecución, sino para la propia estabilidad social de España y para nuestro bienestar colectivo. Necesitamos una política de inmigración consensuada, acordada, responsable, pactada, y no que se la echen a la cabeza unos a otros, o en este caso el PP, de una forma tan irresponsable, ¿no? Citaba Mariam lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos estuvo a punto de haber un pacto migratorio
migratorio y se rompió, un pacto bipartidista, y se rompió porque Trump dio instrucciones a los suyos de que no se firmara porque les perjudicaba electoralmente, ¿no? Y eso es la sensación de lo que está ocurriendo en España. Es decir, Núñez Feijóo sabe, y la gente del PP sabe, que el problema migratorio se va a resolver en origen, o no se va a resolver, pero es en origen donde se tiene que resolver. Y por tanto lo que está haciendo el presidente Sánchez es lo que hay que hacer. Hay que ir a la letra pequeña después, por supuesto. Yo todavía no aplaudo una decisión concreta porque las mejores intenciones, si no se ejecutan bien, son malas. Pero a priori, efectivamente, el problema migratorio no se resuelve solo con vallas en Melilla, no se resuelve solo con persecución o con devolver, etcétera, sino que obviamente hay que crear oportunidades en origen. Y las oportunidades en origen pueden ser de dos tipos. Unas propias, o sea, a base de invertir y de generar riqueza en origen, y otras en origen permitir vías de migración regular, circular, como se dice ahora, en el sentido de empleos temporales que van y vuelven, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, sí, la lucha contra las mafias también en origen. Todo eso es lo que hay que hacer, y es lo que está planteando el presidente del gobierno. Ver al Partido Popular sin proponer nada y echado al monte, pues es muy triste. Claro, lo que iba a decir es que en respuesta a esta decisión, que puedes estar a favor o en contra de la visita o el uso que le quiera dar a esta gira el presidente del gobierno, que es lo primero que hace, digamos, en el regreso de las vacaciones. Para empezar el curso político, ir a estos países y hablar de la migración como no un problema, sino como una necesidad. Intentar, en la línea que decía Marian, cambiar el marco. Insisto, una necesidad que genera problemas, ha dicho, que me parece interesante la segunda parte. De la que pueden efectivamente, de la que pueden derivarse problemas. No se porque dice mucho. Él intenta, en todo caso, instalar ese mensaje. Ocurre que la respuesta a Carlos que le da el partido de la oposición es decir que esto es el efecto llamada y que es el responsable del caldo de cultivo del aumento de los partidos ultras. Fíjate, a mí lo que más me sorprende es que un partido como es el Partido Popular, que es un partido de gobierno, un partido central en el sistema político español, juegue tan a corto plazo. Algún día gobernará el Partido Popular y el señor Feijóo, si es presidente de gobierno, tendrá que desplazarse a esos países para resolverse, como decía Guardans ahora, en origen, para resolver los problemas. Y por lo tanto no entiendo muy bien ese discurso que aparece en las hemerotecas. Es decir, dentro de 4 o 5 años, cuando sea, o dentro de 2, me da exactamente lo mismo, el señor Feijóo, si es presidente de gobierno, tendrá que ir a Gambia, tendrá que ir a Senegal y tendrá que ir a Mauritania y tendrá que negociar con Marruecos la inmigración, porque la inmigración es un tema absolutamente central en las sociedades avanzadas. Hay un dato que yo creo que mucha gente desconoce, eso del efecto llamada. Bueno, imaginemos que no hubiera inmigrantes en España ahora mismo, pero los inmigrantes aportan casi 3 millones de ocupados en estos momentos. 3 millones de ocupados. ¿Cuál sería la situación económica de España sin esos inmigrantes? Es decir, estamos hablando permanentemente de despoblación, de que los pueblos se están muriendo, de que no hay gente, de que hay un problema de natalidad, de demografía, y gracias a esos inmigrantes en la España del interior, esos pueblos siguen vivos. Es decir, lo que tenemos que gestionar la inmigración, como decía el presidente del gobierno, como dijimos la semana pasada, creo, en esos mismos términos aquí en esta misma tertulia, no como un problema, sino para gestionar algo que genera problemas como cualquier tipo de sociedad. Lo que tenemos que hacer políticas de inserción laboral, de inserción social de la inmigración en esas zonas que necesitan población. Es decir, el negarnos a que no vengan a la necesidad de que vengan inmigrantes, realmente es una cosa extraordinaria en un partido que sabe que va a tener que gestionar ese tipo de circunstancias. Sí, yo creo que por eso son tan importantes estas palabras del presidente Sánchez, ¿no? Porque además dentro del contexto europeo lo estamos viendo, ¿no? Con una Italia que hace políticas restrictivas y además con esta retórica también tan racista, e incluso a la Alemania de Scholz, ¿no? Ha dicho que va a restringir también la política de asilo y está llevando también una mano bastante dura con la inmigración. Entonces, en este sentido, que un presidente progresista que tenga esa iniciativa, que vaya a resolver efectivamente, como decía Guardans, los problemas desde el origen y que cambie esa retórica, se alinee con lo que tiene que ser la respuesta a la retórica nativista de la ultraderecha, pues yo creo que es un motivo de celebración. Y que tiene que haber... Sé que es muy difícil y más en el mundo polarizado en el que cada vez más, seguramente azuzados por las redes sociales, se instala el debate público, pero tiene que haber el término medio y los asuntos son muy complejos. Es decir, no puede ser que sea que toda la política migratoria sea mano dura y cerrar puertas, y que si pones algún reparo a eso es que aquello de, bueno, pues mételo en tu casa, bueno, pues entonces estás proponiendo puertas abiertas. Tiene que haber un término medio, ¿no? Y es muy interesante la reflexión que hacía Guardans antes en el sentido de,
Bueno, sí, es evidente que las llegadas se están multiplicando. Ayer decíamos, las llegadas a Canarias se han duplicado, pero entre encontrar un cauce para poner solución a este problema que se deriva del fenómeno de la migración, que no es en sí mismo un problema, tiene que haber un abanico de medidas que políticamente se tengan que poder abordar. Es muy interesante la reflexión que hacía ayer en el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, contrastando un poco. Ahora Carlos daba las cifras de lo económico, ella ponía el contraste del acogimiento en España. Que estamos hablando de 6.000 niños y niñas menores de edad que sean acogidos en las distintas comunidades autónomas de un país que conformamos 47 millones de españoles y de españolas, que hemos atendido y hemos escolarizado durante este curso pasado más de 35.000 niños y niñas ucranianas. Y ahora nos encontramos por parte del Partido Popular una absoluta irresponsabilidad para dar respuesta a recibir en las comunidades autónomas a 6.000 niños menores de edad. Ella lo enfocaba más también por saben que no prosperó la reforma de la ley de extranjería y por tanto la situación de los menores, que están desbordados los centros de Ceuta y también los centros de Canarias, como hemos contado aquí. Y luego hay que desmontar esto del efecto llamada. El efecto llamada importante, el verdaderamente relevante, es la pobreza. Eso es lo que llama a los inmigrantes a venir a los países europeos. Es decir, la diferencia de renta entre la frontera sur de Europa y los países del Sahel o los países del norte de África es tremenda. Eso es el efecto llamada. Lo otro es pura politiquea. Es decir, claro que van a seguir viniendo, lo diga el presidente del gobierno o no lo diga, porque mientras el nivel de renta sea tan excepcional, es decir, van a seguir viniendo. Guardans. Sobre todo yo soy muy contrario en política en general a determinadas palabras que solo sirven para contaminar el debate y no aportan nada. Y una de ellas es efecto llamada. Tú sacas en cualquier conversación efecto llamada y es como un zapatazo sobre la mesa que ya impide seguir razonando nada, ¿no? Efecto llamada. Entonces ya no, el debate se ha terminado. No, mire usted qué quiere decir con eso. Usted haga usted una política, haga usted un diseño de una política y explique las cosas con sinceridad, los problemas, las ventajas, la situación de la inmigración, lo que ha dicho el presidente del gobierno, que efectivamente necesitamos esa inmigración, pero también, y a mí me parece oportuno, lo subrayaba antes José Luis, que efectivamente dejemos de hablar de la inmigración como que solo es una oportunidad. No. Es una oportunidad, es algo absolutamente necesario. España tiene una capacidad de absorción clarísima, está clarísimo, pero eso es perfectamente compatible con que en determinadas zonas, en determinados barrios, en determinadas escuelas, eso esté al límite. Y eso genera incomodidad social en el sentido, o tensión social, incomodidad no es la palabra, tensión. Y se puede decir, y no le convierte a uno en fascista decir eso, es algo necesario que tiene que hacerse bien, porque si no se hace bien tiene efectos indeseados. Y eso hay que poderlo explicar y de esa manera poder empatizar con los miedos de determinada gente, al menos con algunos, no con todos, no con los más alucinados y nativistas y etcétera, que decía Marian con toda la razón. Pero sí que hay gente que ve problemas en su entorno y que hay muchos ricos que no los ven. Hay muchas clases medias que no los ven. Y digámoslo claro, muchos votantes del Partido Popular que no los ven. Y que por tanto es igual, hay mucha clase trabajadora que sí lo ve y mucha clase media alta que no ve las consecuencias de todo eso. Eso hay que poderlo decir y forma parte del debate y nadie tiene que escandalizarse y a la vez efectivamente entender que solo con represión, solo con devolver a la gente en cuanto llega no vamos a ir a ninguna parte, porque decía muy bien Carlos, van a seguir viniendo. Yo animo mucho a mirar elementos, si podéis hacer a lo mejor te doy ideas, José Luis, un reportaje, un poco de trabajo de pedagogía ahí sobre la demografía de sus países de origen. Demografía, ¿cuánta gente hay menor de 30 años en esos países? Es muy importante tener claro eso, porque tiene mucho que ver con la inmigración la edad de la gente. Los que se meten en pateras, a veces hay gente muy débil, por supuesto, pero en la mayoría de los casos son gente fuerte. Son gente fuerte y joven. Y de esa gente fuerte y joven, resulta que en algunos casos son más de la mitad de la población. Más de la mitad de la población. Y por tanto, hay que tener los ojos abiertos y no negar la realidad, que es que van a seguir viniendo igual. Y por tanto, vamos a trabajar juntos, PP, PSOE, oposición, gobierno, comunidades autónomas, para una realidad y meter la cabeza debajo de la arena y pensar que metiendo la cabeza debajo de la arena con palabras huecas, como efecto llamada, pues eso no va a arreglar el problema, ¿no? Pero fíjate, muy brevemente, lo que dices, Ignacio, totalmente lo comparto. Para hacerlo bien, lo que necesitamos son recursos para ayudar en programas sociales, programas de inserción laboral, programas educativos. Es decir, lo que no podemos tener jóvenes menores no acompañados y cuando llegan a los 18 años los dejamos a su suerte y que circulen por España. Como no podemos tener un déficit de educación en muchos institutos, en muchos colegios, en los que los inmigrantes sufren más que el resto de los que vivimos en España. Y hay que poner
gestionar recursos. Es decir, el gestionar la inmigración, y eso, cuando se habla de problemas, esos son los problemas. Estamos aportando suficientes recursos para la integración, para la inserción laboral y social de los inmigrantes. Yo creo que de manera insuficiente. Sí, yo es que más allá de eso, o sea, sí quería centrarme antes en que es un tema fruto de la ola populista también de derechas. No tenemos que olvidar los disturbios que hemos vivido este verano en Gran Bretaña, ahora también con el atentado que se acaba de producir en Alemania, en España mismo, cómo se conecta eso de una manera tramposa con la ultraderecha, la inmigración, con el vandalismo y con problemas de seguridad. Yo creo que es una línea de falla que tienen la mayoría de las democracias occidentales, que demuestra la complejidad de nuestras sociedades, pero también cómo está siendo explotado y las consecuencias que esto puede llegar a tener. Y repito, lo hemos visto de una manera patente en Gran Bretaña este verano. Vamos a, de momento es el asunto con el que está centrando ahora mismo, y en vista de esta también reacción del Partido Popular, de su presidente, de Núñez Feijóo, en redes sociales, es el asunto que seguramente monopolice hoy el debate, o buena parte del debate político, que luego en nuestro país tiene otra pregunta. ¿Habrá presupuestos para el año que viene? El Abierto. Ser Podcast. Mañana que compartimos con María Martínez Bascuñán, Carlos Sánchez e Ignasi Guardans. Voy a saludar al jefe de Nacional de la SER, que es Guillermo Lerma. Hola, Guille, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Porque ayer, es verdad, decía yo antes que la vuelta al cole fue muy paulatina, muy escalonada. Hubo Consejo de Ministros, hubo Diputación Permanente. Bueno, pero hubo una actividad, digamos, no de máximos, pero sin embargo sí que pudimos ver algunas fotografías que nos sitúan en la realidad que vamos a ir comprobando en las semanas que vienen. En la medida en que el Gobierno dice que quiere presentar los presupuestos en el Congreso, pero es consciente, y esa es la foto que le devolvió en paralelo el Congreso, Guille, que va a tener muy difícil conseguir la mayoría, sobre todo por Junts. Sí, es consciente tanto el Gobierno como buena parte de los socios parlamentarios, que admiten en privado que el clima político en el que se van a retomar los contactos para intentar sacar adelante esos presupuestos es una de las prioridades que tiene el Gobierno en este arranque del curso, pues no facilita ese clima la negociación. Los congresos internos que los independentistas tienen que celebrar durante este otoño se van a cruzar con el calendario de las cuentas y eso no allana la negociación. Por eso, aunque la Moncloa trabaja con la intención de presentar las cuentas del año que viene, tenga o no los apoyos garantizados, nadie en el Ejecutivo descarta el otro escenario, que es el de tener que prorrogar las cuentas que están ya en vigor. Ese escenario está ahí y, de hecho, desde el equipo del presidente van dejando caer argumentos por si llega el momento en el que haya que tener que defenderlo. Recuerdan que son unas cuentas elaboradas ya por la coalición, no heredadas del PP, y que además están hechas con unas cifras expansivas. Políticamente, el Ejecutivo entiende que su responsabilidad es remitir el proyecto a las Cortes y que sean los grupos los que decidan si permiten su tramitación o no. Lo defendió así ayer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Unas cuentas, unos nuevos presupuestos que trasladaremos al Congreso de los Diputados. Y a partir de ahí, cuando este Gobierno cumpla con su tarea y cumpla con su responsabilidad, entra también la responsabilidad de los distintos grupos políticos. Grupos como Junts, que ayer quiso dejar claro que arranca el curso político como lo terminó, desmarcándose del Gobierno y demostrando que no forman parte de ningún bloque de investidura. Lo hicieron durante las votaciones de la Diputación Permanente, en las que había que decidir si se llamaba o no de urgencia a varios miembros del Gobierno. Junts no apoyó ni se alineó con el PSOE en ninguna de las votaciones. Volem deixar clar és que no formem part de cap bloc espanyol. El nostre bloc és Estat, i ho hem dit des del minut 1, a Cataluña. Lo hicieron, como remarcaba Míriam Nogueras, para dejar claro que no forman parte, así lo decía, de ningún bloque español. Mandan ese mensaje los independentistas de Puigdemont, con los que el PSOE sigue haciendo equilibrios. Ayer, una vez más, el Gobierno se comprometió a cumplir con la financiación singular para Cataluña, pactada con Esquerra, pero una vez más lo hizo evitando bajar al detalle de ese acuerdo y evitando hablar de concierto, como sí hacen los republicanos. Guille, gracias. Hasta luego. Esto nos deja varias preguntas muy sugerentes, todas para el debate en la mesa. Si habrá presupuestos generales, por tanto, ¿en qué medida va a seguir la estabilidad o cómo continuará la estabilidad de la legislatura, que el Gobierno insiste que va a durar 4 años? Luego, ¿qué recorrido tiene políticamente esa foto que ayer compartieron el PP
con Junts. Es verdad que no es la primera vez, ya tumbaron, por ejemplo, la reforma de la ley de extranjería, o Junts ya tumbó la senda de estabilidad, la base para poder aprobar el presupuesto. ¿Hará lo mismo Puigdemont en esta situación en la que está después de la espantada, con la amnistía ya aprobada pero sin que el Supremo se la aplique? ¿Hará lo mismo con los presupuestos cuando llegue la hora de la verdad en esa votación? Y hay una última pregunta que planteamos esta mañana para el análisis. ¿Qué pasa con la relación entre el Partido Popular y el PNV? Saben que ayer el Partido Popular pidió la comparecencia del gobierno para hablar de Venezuela y el PNV votó en contra de esto. Y entonces el portavoz del PP respondió así directamente, no al gobierno, se dirigió así al PNV. Y ahora que el PNV dice que está comprometido con la causa de Venezuela por la libertad, explíquele usted a sus votantes por qué hoy no van a apoyar nuestra petición de que el presidente... Esto lo cogió en redes sociales Aitor Esteban, el portavoz del PNV, y le dijo a Miguel Tellado, en redes: a vosotros Venezuela os importa una higa. Simplemente la utilizáis para fisurar el bloque de gobierno. Maduro es un dictador, pero vuestra solicitud, la del PP, la solicitud de comparecencia, no aporta nada. Si con tuits como este queréis lograr el voto del PNV a futuro, y aquí puso puntos suspensivos. Y luego acabó Esteban: torpe, que eres un torpe. A la vuelta lo comentamos. Carlos Sánchez, con Ignasi Guardans, con María Martínez Bascuñán afrontamos el análisis de la política esta mañana, política que antes describíamos con Guillermo Lerma después de ese Consejo de Ministros en el que el Gobierno dijo que va a cumplir con su obligación de presentar los presupuestos, tienen que estar en la Cámara, dice la Constitución, antes del 30 de septiembre, aunque también constató precisamente en la Cámara, en el Congreso, que Junts pues no está por facilitarle la mayoría. No hablan de bloques, rechazan hablar de bloque de investidura, aunque sea, Ignasi, compartiendo no ya fotos sino votación con el PP, y aunque esa votación sea, es muy curioso porque una de las peticiones de comparecencia, la que pedía el PP de Sánchez, era por lo que ocurrió en Cataluña el día de la investidura de Illa, y ahí se hablaba de ver qué pasó con el prófugo Puigdemont, y a ese texto Junts votó a favor. Guardans. Sí, ahí están las grabaciones de estos programas, los tweets, lo que algunos llevamos diciendo desde que empezó este sainete, ¿no? Es decir, que Junts, Junts no es de fiar, que Miriam Nogueras no es una compañera de viaje correcta, que se parece más a aquello del escorpión de la barca. Todo eso son metáforas que he utilizado, unas más duras que otras, y por tanto la sorpresa se la dejo a otros, ¿no? En todo caso, sí, la realidad es esa, que Junts tiene un concepto de la política absolutamente instrumental. Su concepto de la política es estrictamente instrumental, es decir, solo está ahí para lo que le conviene, para lo que interese, no tiene que ver con valores, no tiene que ver con un proyecto político, no tiene que ver con análisis de conjunto, con la lealtad, no, es estrictamente instrumental. Tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy. Y con ese concepto, pues efectivamente se siente que ya ha cobrado lo que tenía que cobrar del actual gobierno, que ya no le puede dar más, que incluso lo que le debería haber dado, pues no se lo ha dado bien, porque la amnistía pues no se la ha entregado como Junts esperaba recibirla, y que por tanto pues ya no tiene más que ofrecer mientras no vuelva a cobrar. Es duro, pero es así, y ese es el concepto que tiene Junts, y la actual dirección de Junts. Insisto en eso porque cuando se diseñaron las actuales listas al Parlamento, o sea, quienes están hoy en el Parlamento, pues hubo distintas voces ahí y distintas sensibilidades, ¿no? Pero la que llegó es esa, es una guardia pretoriana de Carles Puigdemont, en la que lo que interesa es Carles Puigdemont, y lo demás pues tiene interés relativo. Por tanto, efectivamente, Pedro Sánchez tiene que saber dónde está. Yo no creo que Junts pueda apoyar los actuales presupuestos, y creo que lo que vimos ayer no hace más que anunciar lo que le espera a esta legislatura desde el punto de vista de Junts, salvo que alguien se saque de la chistera algo más que se le pueda dar a Junts, que yo no sé exactamente qué es lo que podría ser. A mí se me escapa ya qué más tiene en la caja de regalos, qué más puede tener el gobierno para ofrecer a Junts o para tranquilizarles. Si no es así, no. Y además lo han dicho varios analistas, y por tanto no soy original en eso. En el fondo, claro, la simpatía de Junts por el PSOE, y no digamos ya con Sumar, pues es más que limitada, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, etcétera, está mucho más cerca del ala derecha del Partido Popular. No solo del Partido Popular, del ala derecha del Partido Popular. Y por tanto, tener excusas
para ir acercándose a eso en materia migratoria, por ejemplo, por enlazar con lo que hablamos hace un momento, pues es evidente que la política migratoria de Junts está mucho más cerca de la del Partido Popular que de los esfuerzos que está haciendo el PSOE. Así que sí, el gobierno, bueno, pues que sepa un poco dónde está, por lo menos, ¿no? Si eso es así, como ahora describe Ignasi, Carlos, ¿cómo se sostiene la legislatura? Difícilmente. Yo creo, hay una cosa que sí me gustaría comentar, lo que decía ahora Ignasi Guardans. Evidentemente, yo creo que comparto la idea de que Junts es un partido instrumental y que simplemente busca sus objetivos más a corto plazo, con esa guardia pretoriana que tiene Puigdemont alrededor suyo y que es un partido con escaso profundidad ideológica en estos momentos. Pero la instrumentalización de la política también tiene cierta lógica. Es decir, y yo creo que a Junts en algún momento tendrá suficiente visión y verá que si el Partido Socialista cae, si el gobierno cae, el Partido Popular le va a dar mucho menos que le puede dar el Partido Socialista. No, ahí creo que te equivocas, Carlos. Perdona que te interrumpa. Sí, no, pero ahí es donde exactamente creo que te equivocas. Creo que una vez sacada la amnistía de la ecuación, Junts va a estar cómodo perfectamente. Es más, Junts puede tener mucho más victimismo con un discurso duro en el Madrid, incluso en el ámbito estrictamente del eje nacional. Junts sube puntos, porque cualquier tontería que haga Vox desde el gobierno no hace más que reforzar a Junts. Y en términos de política económica, política de inmigración, etcétera, está más cerca. Así que ese concepto de que Junts está más... Bueno, ya lo he dicho. No, pero yo creo que el Junts puede estar más a gusto, puede estar más cómodo, pero el Partido Popular no. Quiere decir, el Partido Popular, digamos, necesita necesariamente a Vox para poder gobernar, excepto que tenga mayoría absoluta o excepto que la consiga con Junts, cosa que me parece improbable, altamente improbable. Por lo tanto, yo creo que la posibilidad de hacer una política instrumental sacándole beneficios al Partido Popular, digamos, para volver a ser hegemónico en Cataluña y Junts, yo creo que es muy limitado. Por eso yo soy más, mi visión de la jugada es que probablemente vayamos a una abstención de Junts en el debate de presupuestos, para continuar con esa política instrumental, porque entre otras cosas, todos los procedimientos judiciales que están abiertos alrededor de la amnistía los tiene que defender la abogacía del Estado en España y fuera de España. Es decir, y yo creo que como aliado es mejor para Junts y por eso va a tener en algún momento cierta racionalidad y por eso cierta lógica el Partido Socialista que el Partido Popular. María. Bueno, yo creo que está bien que esto lo visualicemos, ¿no? Que Junts efectivamente es un partido de derechas, de ultraderecha en algunos casos, como también ha dicho Guardans, y yo creo que esto, por un lado, ¿no? Es un partido de derechas, pero es verdad que no está jugando a la alineación ideológica. Yo creo que quien quiere ver aquí ahora mismo a los inicios de la antigua convergencia, que vuelve la antigua convergencia, yo creo que se equivoca. No es una alineación ideológica, es una alineación instrumental, y Junts ahora mismo se mueve por esos odios a Esquerra, es decir, odia más a Esquerra que ama a Cataluña, y también pues quiere castigar a Pedro Sánchez. A partir de aquí, lo que se visualizó claramente ayer, por lo menos yo lo interpreté así, es que no va a haber presupuestos. O sea, yo creo que está muy bien que se actúe como sí y que se lleve y que se hable de que se quieren sacar adelante esos presupuestos, incluso que se apele a la responsabilidad de los distintos grupos parlamentarios, lo cual también me parece que es un poco extraño, porque lo primero que tiene que hacer el gobierno es trabajar por esos presupuestos, y cuando se apela a la responsabilidad del resto es que de alguna manera estás pidiendo que el resto haga el trabajo que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces yo ahí vi algún problema en las declaraciones de Pilar Alegría, pero en cualquier caso creo que es obvio que no va a haber presupuestos, y esto, bueno, pues... ¿Tú crees obvio que no hay presupuestos? Bueno, yo creo que con el Junts que estamos viendo, con la inestabilidad de algunos de los apoyos parlamentarios, especialmente Junts, pero también Esquerra, a pesar de que sí, yo creo que no, pero no es verdad que no es dramático, y es verdad que esto también empieza a decirse por miembros también del gobierno, ¿no? Que España roza un crecimiento, que tiene las cifras económicas a su favor, que tiene un desempleo en mínimos, es decir, yo creo que se está preparando de alguna manera
para prorrogar ante las serias dificultades que tiene de forjar mayorías. No es dramático esto porque el crecimiento del PIB es superior al de los presupuestos que se prorrogarían, y se puede vivir sin presupuestos, pero creo que también en los países occidentales, de la Europa occidental, de las democracias, tienen que tener presupuestos, porque tener presupuestos es sinónimo de jugar a gobernar, y es una norma muy importante. Ahí estás estableciendo tus prioridades, ¿no? Yo creo que ha pasado ya el calendario electoral, ha pasado ya tienen ahí ya en la Generalitat, y creo que el gobierno tiene que trabajar por esos presupuestos. Yo no sé si ahí tiene que haber presupuestos, pero lo que tiene que hacer el gobierno por mandato constitucional, el artículo 134.3 deja bien claro que el gobierno tiene la obligación, no es una decisión política, tiene la obligación de presentar la Constitución. Y lo que sabemos de nuestra reciente historia parlamentaria, que no es muy larga porque empezó en el año 77, es que ha habido 2 gobiernos que han caído después de que presentó los presupuestos y los tumbaran. Uno, se acordará muy bien Guardans, en el año 95, cuando CiU dejó de apoyar a Felipe González, y Felipe González convocó elecciones que luego posteriormente ganó José María Aznar. Y otra en el año 2019, cuando Pedro Sánchez vio tumbar sus presupuestos y tuvo que convocar elecciones ese año, en el año 2019, y hubo 2 elecciones. Por lo tanto, el gobierno tiene la obligación de presentar los presupuestos. La prórroga es automática, es decir, ni siquiera hace falta una norma para prorrogar los presupuestos. Cuando no hay presupuestos, se prorrogan automáticamente, como ahora estamos ahora mismo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es presentarlos, y luego veremos el resultado. Lo que pasa es que yo creo que él está jugando primero a que tiene buenas cifras económicas, es decir, es verdad, ¿puede haber un gobierno sin gobernabilidad? Bueno, pues lo suyo es que haya unos presupuestos, pero dadas las cifras económicas y dado también que no hay una mayoría alternativa que le pueda presentar una moción de censura, y esto es el tercer punto del que hablaba antes Guardans, Sastre, la soledad absoluta del Partido Popular, lo vemos con el tuit también del PNV, pues yo creo que el gobierno va a prorrogar los presupuestos. Ignasi, que no te veo, pero te noto. Guardans. Ahí, pues mira, justo se ha caído, antes lo digo, se ha caído la comunicación con Guardans, que ahora la recuperamos. Pero, entre tanto, por cierto, y ahora hacía referencia a María Maeso, este pique ayer por Twitter, entre Aitor Esteban y Miguel Tellado, que yo decía antes, citaba el tuit de Aitor Esteban llamándole torpe a Miguel Tellado, torpe, que eres un torpe, con ese ataque del PP al PNV. Contestó Miguel Tellado en redes. Dice Tellado: el PNV en Madrid se ha convertido en el encubridor del gobierno de Sánchez para evitarle comparecencias parlamentarias. Para eso ha quedado. No creo que represente a los vascos esa actitud servil del grupo de Aitor Esteban. Muy torpe, Aitor. Pues muy bien, en la forma que tiene el Partido Popular de seducir a los grupos políticos con los que podría formar una mayoría alternativa para gobernar. O sea, yo creo que Esteban tiene toda la razón. Primero, poniendo de manifiesto la posición del PP con respecto a Venezuela, aparte de que es también absolutamente solitaria en la comunidad internacional. El PP, recordemos que está pidiendo nada menos que el reconocimiento del opositor. Es decir, ya no está pidiendo que se vean las actas, la transparencia, es decir, no está alineado ni siquiera con la posición de la comunidad internacional, está solo en ese nivel, pero es que está solo también en el nivel nacional, en el nivel de las fuerzas parlamentarias, y desde luego con esa retórica yo creo que va a ser cada vez más difícil que el PP pueda gobernar con una mayoría alternativa si no consigue una mayoría absoluta. Bueno, que el Partido Popular acusa al Partido Nacionalista Vasco de no ser representativo en el País Vasco, cuando los conservadores en Euskadi son un partido casi residual, pues la verdad que llama la atención. Y me quedo con lo que decía ahora en Marián. Yo creo que sí, lo que intenta el Partido Popular es persuadir en un futuro gobierno de coalición, o en un futuro, digamos, de apoyo a parlamentarios. Es decir, pues yo creo que mal camino está haciendo. Es decir, yo creo que es mejor que el Partido Popular sea sensato y busque aliados a largo plazo, aunque ahora evidentemente no lo va a encontrar. Las 9:17, en un par de minutos explicamos bien cuáles son las claves para entender qué es lo que ha ocurrido con esa OPA de un grupo húngaro para hacerse con Talgo, el principal constructor de ferrocarriles en España, y esa relación entre esa empresa, no ya solo con Víctor Orbán, sino también, dice el CNI, El Abierto. Ser Podcast. Hablemos pues de esa operación que, siendo económica, puramente económica, tiene sin embargo un trasfondo que es político
e incluso geopolítico internacional. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. Hablemos de la operación que ayer decidió vetar el Consejo de Ministros, el intento de compra por parte de un conglomerado empresarial húngaro que tiene relaciones que ellos mismos reconocen con Rusia. Intentó hacerse con el 100% de Talgo y ayer finalmente el gobierno, alegando razones de seguridad nacional, bloqueó ese intento de compra. Sí, vamos a intentar poner todo esto en contexto. Primero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una oferta que presentó un consorcio húngaro para comprar el 100% de Talgo. Ofrecían pagar unos 620 millones de euros por quedarse con el fabricante español de trenes y tenían ya el visto bueno del principal accionista de Talgo, que tiene el 40% de las acciones y que se las quería vender. Además, el Consejo de Administración de Talgo había dicho que esta oferta era atractiva para los accionistas, así que eso es lo que se presentó. Segundo, reacción del gobierno. Al gobierno nunca le ha gustado esta operación. Es una operación que hay que recordar que se empezó a conocer poco después de la entrada, sin avisar, del fondo saudí en el accionariado de Telefónica. Cuando se supo la intención húngara, lo que hizo el gobierno fue primero intentar frenar la OPA. Y cuando se presentó ya formalmente, trató de buscar una empresa española que presentara una OPA alternativa. Lo reconocía así en su día el ministro de Transportes, Óscar Puente. Estamos a la espera de otros actores que entren en juego, ¿no? Yo creo que esa alternativa se puede constituir incluso sin el auspicio del gobierno de España, pero si hubiera que auspiciarla, bueno, pues valoraríamos. Esa alternativa no llegó y lo que ha hecho ahora el gobierno es utilizar el escudo antiopas para vetar esta operación. Dice que conllevaría riesgos insalvables para la seguridad nacional. Dice además que Talgo es una empresa estratégica, aunque más allá de esta frase rimbombante no da más explicaciones y de hecho ha declarado clasificados los informes en los que basa este veto. Son informes de los ministerios y también del CNI que alertan de los problemas que podría tener la operación. Y esto nos lleva a lo tercero, que es ¿quién es este consorcio húngaro? ¿Quién está detrás? Claro. Quien quería comprar Talgo es un consorcio que está controlado en un 55% por Magyar Vagon, que es la compañía ferroviaria de Hungría. El resto de la participación, el 45% restante, es de un fondo de inversión del Ministerio de Economía del país, de Hungría, que era, por tanto, digamos, el que ponía el dinero, el socio financiero. La cara visible del consorcio es András Tombor, que es un exasesor del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y que, por tanto, está muy vinculado a Orbán. Y además hay que recordar que Magyar tenía como accionista hasta hace unos años y como aliado a una empresa rusa que se llama Transmas Holding. Esta empresa ya no es accionista de Magyar, salió con las sanciones europeas tras la invasión de Ucrania, pero el recelo de que sigue teniendo vínculos y que sigue teniendo poder ahí, pues se mantiene. Y al tener además Talgo patentes industriales potentes, pues existe el temor a que estas patentes y a estas tecnologías se puedan utilizar, entre otras cosas, con fines militares en las conexiones ferroviarias entre Rusia y Ucrania. Este es el contexto y la conclusión es lo que contabas. Al final, el gobierno ha vetado la OPA y, por tanto, de momento, la operación parece que descarrila. Sí, citábamos estas últimas horas también, ese momento ahora que escuchábamos también a Óscar Puente cuando decía, por ejemplo, la tecnología para que un tren pueda ir con sobre vías de diferentes anchos y qué aplicaciones militares podría tener, por ejemplo, ahora mismo en el conflicto, en la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Jordi, llevan 24 minutos abiertas las bolsas, ayer cayó Talgo un 10%. De momento, ¿cómo va la cosa? Pues de momento, en estos primeros instantes del día, lo que está haciendo es Talgo recuperarse muy levemente. Está subiendo ahora un 0,5%. Ayer cayó un 8,7%. En todo caso, está muy por encima del valor que tenía antes de que empezaran los rumores de esta operación. Y más allá de lo que ocurra con la acción de Talgo, sí, la clave es ahora qué pasa con la empresa y su futuro, porque sabemos, por un lado, que este tema de la OPA va a terminar en los tribunales, porque el consorcio húngaro va a recurrir el veto del gobierno, tanto a nivel español como a nivel europeo, y al margen de esto hay que ver qué pasa con la empresa, porque Talgo no tiene tamaño suficiente para competir con los gigantes europeos, con Alstom, con Siemens, con CAF, y habrá que ver si consigue continuar en solitario o si hay alguna otra operación industrial que garantice su futuro. Jordi, gracias. Hasta luego. Es interesante esto, Carlos, porque otras veces hemos hablado de cómo hay intereses desde que proceden de otros países, empresas, en fin, y detrás de esas empresas, en algún caso hay algún Estado que tienen interés por entrar en empresas que son estratégicas de capital español. Sin embargo, aquí, que
también se produce este modelo, es decir, una gran empresa, un conglomerado que tiene un vínculo evidente con Orbán y una relación, por tanto, en la órbita de la Rusia de Putin, estamos hablando de algo que podría ser, pues eso precisamente, que excede ya el interés económico y que estamos hablando de otro tipo de coordenadas, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay mucho de auto de fe, en el sentido de que ha sido el propio gobierno el que ha declarado clasificado el documento y por lo tanto no sabemos los argumentos jurídicos, políticos o económicos o de otro tipo que puede tener el gobierno para hacerlo. Es decir, mientras no sepamos eso, la verdad que son impresiones muy subjetivas. Es decir, Hungría puede tener relaciones con Rusia, como España compra gas a Rusia y con eso evidentemente no somos aliados de Putin. Es decir, yo creo que tiene que ser muy sólido el documento que ha preparado el CNI que explique el veto. Pero yo creo que la clave en esto es el bien a proteger. Y yo creo que muchas veces nos olvidan los vetos empresariales. El bien a proteger son los 1.200 empleos directos que tiene Renfe y su aportación al desarrollo tecnológico de España en una industria tan estructural y tan estratégica como es el ferrocarril. Por lo tanto, no solamente, a lo mejor hay razones para vetarlo, y no lo dudo que lo tenga el CNI, no lo tengo dudo, pero el veto tiene que estar acompañado de una solución. Y mientras no tengamos una solución, me parece que el gobierno tiene que darla. Es decir, porque el bien a proteger, insisto, es Renfe, es Talgo y sus trabajadores, y lo que aporta a la industria tecnológica española. Y yo creo que ahí el gobierno tiene que explicarse. Guardans, que creo que te he recuperado ya. Sí. Perdonad que tenía un problema técnico. A ver, y a mí me gustaría cambiar el relato, ¿no? O sea, lo que el gobierno plantea, porque hablamos de veto, es verdad, pero me gustaría plantearlo de otra manera. Lo que el gobierno está haciendo es dar por terminado el mercado interior respecto de Hungría. O sea, el gobierno considera que Hungría no forma parte del mercado interior y que la puede expulsar del mercado interior y que por lo tanto no se le aplican las reglas. Eso, y por razones de seguridad pública, de orden público incluso dice, y por razones de seguridad nacional. Claro, eso excede al gobierno, excede de lejos al gobierno. Y por tanto, yo en este momento, obviamente sin tener acceso, como ninguno de vosotros, al informe del CNI, pues no puedo tener una opinión definitiva. Sí me parece muy mal haber escuchado a algún responsable con argumentos que no se sostienen y que, como cuando uno está en un proceso, pues todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. O sea, Puente diciendo que esto puede tener con efectos militares. Pues claro, sí, y unos camiones también. Es que claro, si a partir de ahí los trenes se pueden usar, sí, y los camiones, y el agua, y lo que usted quiera, ¿no? O sea, que el argumento de que eso puede convertir en armas de doble uso, en tecnologías de doble uso, cualquier instrumento, me parece que no se sostiene. Decir que gobierna la extrema derecha tampoco se sostiene. Y por tanto, la parte rusa podría sostenerse, pero excede al gobierno. Así que vamos a esperar que aquí va a entrar la Comisión Europea, sin ninguna duda, y después el Tribunal de Justicia, y España tiene que ser coherente. Y tiene que tener valor. Si España considera de verdad que dentro del mercado interior y del sistema europeo tenemos un gobierno que depende de Rusia, como sería Hungría, que lo diga y que lo lleve al Consejo de la Unión Europea y que se moje. Y que lo explique a todos sus colegas diciendo, pues mire usted, tenemos que romper la solidaridad y las reglas que tenemos fijadas con Hungría. Mientras no haga eso, mientras por un lado no se atreva a decir eso en el ámbito europeo, a denunciar en la presencia rusa en Hungría, denunciarlo con todas las letras y simplemente lo haga pues bloqueando una inversión húngara en España con un argumento de seguridad que no puede explicar en público, eso me parece insostenible y me parece que va a costarle a la reputación de España, y creo que eso difícilmente va a progresar en los tribunales si no pone España los papeles sobre la mesa. Bueno, yo creo que esto no solamente es privativo del gobierno español, yo creo que los socios comunitarios en general desconfían bastante de las empresas húngaras y al mismo tiempo también es verdad que Budapest discrimina a empresas europeas como las de Alemania o Austria, es decir, que es el propio también, es la propia Hungría también la que pone en peligro el mercado interior. Yo creo que esto es como consecuencia, o se está produciendo... No es igual, Sí, pero yo creo que al final el problema es la pasividad de la Unión Europea, no solamente ahora lo estamos viendo con este caso, pero la pasividad de la Unión Europea ante las derivas iliberales de países no solo como el de Hungría, sino también Eslovaquia o hasta hace poco Polonia, ¿no? Y esta pasividad, pues ha puesto en peligro el mercado interior, lo estamos viendo, hasta la zona Schengen y hasta la cooperación judicial. Yo creo que aquí también hay dos temas, ¿no?
por un lado es verdad que la empresa parece bastante turbia. Vamos a ver si parece también obvio que tiene lazos con Rusia y España ha hecho pues lo que tiene que hacer y lo que no ha hecho, por cierto, con otras empresas, ¿no? Vender su primera eléctrica y ahora defiende una empresa que no es capital, pero que él considera que puede ser no solamente un problema de seguridad nacional, sino de seguridad europea. Y luego está otro problema que tiene que ver también con los retrasos que hemos visto en los trenes. Es decir, esta empresa no tiene tecnología ni le puede aportar gran cosa a Talgo. Es decir, desde el punto de vista del gobierno, lo que hacen todos los países siempre es cuidar sus empresas y evitar que caigan en manos de países que repatrian dividendos y desvencijan a estas empresas, ¿no? Aparte de que estamos en una guerra con Rusia también, pero yo creo que aquí se mezclan muchísimos factores y yo insisto, no es España el que está poniendo en peligro el mercado interior. No, yo creo que sí. Quiero decir, yo creo que lo dirá el Tribunal de Justicia de Luxemburgo al final. Ya va a llegar necesariamente en este asunto. Pero yo insisto en la idea de que cuando los gobiernos toman decisiones de vetar, y yo creo que son legítimas, es decir, creo que en un contexto, incluso con un mercado interior, creo que es legítimo. Hasta Margaret Thatcher vetó la compra de British Petroleum por los países árabes. Quiere decir, y Margaret Thatcher no era sospechosa de ser ultra proteccionista. Carlos, vaya comparación. No, pero los países árabes no son miembros de la Unión Europea. No, estamos hablando de un socio. Pero el argumento era el mismo, que es decir, es estratégico para mi país el British Petroleum y por lo tanto nadie lo puede comprar fuera de un país árabe o incluso un país europeo. Es decir, ella lo planteaba en términos muy nacionalistas. Danone en Francia, el gobierno vetó la venta de Danone. Porque está legislado todo eso. Claro, desde que eso ocurrió hay leyes europeas que dicen cuándo y cómo se puede condicionar inversión extranjera. Si eso es precisamente lo que estoy diciendo. Regulado. Si eso es lo que estoy diciendo precisamente, que está todo regulado. La clave parece ser que es el argumento de la seguridad nacional. Claro, pero no sabemos el documento del CNI, que es el que tiene que decir realmente por qué es tan estratégico. El gobierno, que efectivamente no hemos conocido ese informe porque se considera clasificado, pero en virtud del cual el Consejo de Ministros toma ayer esta decisión. Es decir, el argumento que da el Ejecutivo y en el contexto europeo, que es el que hemos descrito y que todo el mundo conoce, alega la seguridad como argumento para frenar esta operación. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con Mariam en la crítica, lo digo claro también, a la pasividad europea, a la pasividad de la Comisión Europea. O sea, creo que estamos pagando el precio de que la Comisión Europea no haya sido coherente consigo misma, haya tenido temor a tomar las decisiones que tenga que tomar ante determinadas derivadas que han ocurrido en Hungría, incluidas efectivamente algunas discriminaciones que no son vetos, pero sí que han sido situaciones de discriminación hacia inversiones extranjeras también de otros países de la Unión Europea. Es decir, que Hungría es un mal alumno, es un mal compañero, es un mal vecino, es problemático en el conjunto de la Unión Europea y, por cierto, tiene en este momento la presidencia de turno, pues eso es objetivo. De ahí, insisto, a vetar y a expulsarle por las bravas, porque es lo que está haciendo España. Decir, oiga, usted no puede jugar con nosotros porque no lo consideramos de fiar. Eso, insisto, creo que le va a traer consecuencias al gobierno y no podrá excusarse en un documento del CNI que no puede enseñar. Aquí la clave será ahora, en efecto, el siguiente paso del que estábamos hablando ya, cuál es la reacción de la justicia, donde efectivamente acabará el proceso. Ya que estamos en lo económico, aunque no tiene ya dimensión geopolítica, pero tiene una dimensión política y más importante que eso, una dimensión social y humana en la que incidimos bastante a menudo porque constatamos cada vez que hablamos de este asunto que las cosas no se solucionan. Esta mañana nos llamaba mucho la atención una carta a la directora del País que publica este periódico, la firma Adela Domínguez, y dice: acabo de cumplir 26 años. Debo volver a vivir con mis padres. Tras 3 años sobreviviendo al alquiler de un bajo interior de 50 metros cuadrados en Madrid con mi pareja, nos hemos cansado de pedir ayuda para llegar a fin de mes tras la imprudencia de salir a cenar un día. Tenemos que leer que somos unos egoístas, que no queremos formar una familia. El dedo acusatorio siempre apunta a mi generación, pero nadie piensa en por qué no nos casamos, por qué no compramos casas, por qué no tenemos hijos. ¿Realmente es mío el fracaso o es de una sociedad donde cada vez es más difícil iniciar un proyecto de vida? Adela Domínguez, 26 años. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a recordar, si te parece, porque cada día, esta madrugada, lo buscaba a partir de la lectura de esta carta, datos que dan los buscadores. Me he encontrado, por ejemplo, que ayer mismo Idealista dio unas cifras de el precio medio, ya no solo del alquiler, por lo que te pregunto, Estefanía, sino también por las habitaciones y cómo se ha ido encareciendo en estos últimos meses y años.
Si nos encontramos, Astre, con un mercado del alquiler caliente. Los últimos datos dicen que en julio el precio del alquiler subió un 8,6% respecto a un año antes. Es el segundo incremento más alto de los últimos 12 meses, solo por detrás de junio, cuando se superó la barrera de los 1.000 euros mensuales. Los motivos nos los da María Matos de Fotocasa. La razón principal es la contracción de la oferta disponible, que ha sufrido en los últimos ejercicios de alrededor del 30%, unido a una intensa demanda que aumenta al ser la principal vía de solución habitacional para acceder a la vivienda. Ahora mismo el precio del metro cuadrado está en los 12,6 euros. Estamos en niveles máximos en prácticamente todo el país. Madrid y Barcelona se llevan la peor parte, son las ciudades más caras para arrendar una vivienda, pero estos avances en el precio del alquiler se comportan de manera desigual según la autonomía en la que nos fijemos. Por ejemplo, Asturias. Allí alquilar hoy una vivienda es un 18% más caro que en julio de 2023, pero el precio es un 16% inferior a la media nacional. En 10 capitales de provincia, los incrementos avanzan a doble dígito, con Palencia, Asturias y Cuenca a la cabeza. Como no podemos hacer frente al pago de un alquiler nosotros solos o con pareja, como el caso que comentabas, ¿qué hacemos? Volver a casa de los padres o alquilar una habitación, es decir, compartir piso. En el segundo trimestre del año, la oferta de habitaciones en piso compartido ha crecido un 30%. Esto ha provocado, según Idealista, que arrendar una habitación hoy sea un 30% más caro que hace un año, hasta los 400 euros mensuales de media. Pero hay ciudades como Barcelona, donde alquilar una habitación, sale por 560 euros, en Palma y Madrid por 500. Y si queremos algo más económico, por ejemplo, pues nos podemos ir a Jaén. Allí una habitación nos sale por 200 euros. Crece la oferta de habitaciones porque hay más gente interesada en ellas, un 15% más de demanda. ¿Dónde están estas zonas calientes para la oferta? En Madrid y en Barcelona. ¿Y la media de edad de las personas que comparten piso? 30 años, en línea con los datos del último Observatorio de Emancipación elaborado por el Observatorio de la Juventud de España. 7 de cada 10 jóvenes que trabajan no pueden emanciparse. Un último apunte. Sabemos que los altos precios del alquiler hacen que sea imposible tener capacidad de ahorro, ya no solo para poder acceder a una hipoteca, sino para hacer frente al pago del alquiler. Fíjate, según el portal inmobiliario Don Piso, el 2% de los hipotecados se retrasan en el pago de la hipoteca, frente al 5% de los inquilinos que lo hacen para pagar el alquiler. La última vez que hablamos del alquiler y de la dificultad para acceder a una vivienda, contactó con nosotros Lucía. Hola Lucía, buenos días. Hola, buenos días. Y nos dijiste si yo os contara. Lucía, cuéntanos. Pues la verdad es que tampoco creo que mi testimonio sea muy distinto al de otra gente de mi edad, pero como decía tu compañera, es una jungla Madrid. ¿Tú eres de Madrid? No, yo soy ¿Vives en Madrid? Sí, vivo en Madrid. ¿Y tienes cuántos años? 24. 24. ¿Y tienes trabajo? Sí, tengo un trabajo fijo, o sea, un contrato indefinido. Y aún así, o sea, a pesar de tener un contrato indefinido, parece ser completamente insuficiente. Además, yo tengo la suerte, por eso digo que no hablo en nombre de todo el mundo, porque yo tengo la suerte de tener un sueldo por encima del salario mínimo y aún así, a la hora de alquilar un piso, obviamente he tenido que compartir con más de una y de dos personas. Tengo que compartir piso y además, para acceder a esa vivienda me pide las 3 últimas nóminas, me pide la declaración de la renta de mis padres. Fíjate, a pesar de que yo lo puedo pagar, me piden avalistas igualmente. Y la verdad es que es una situación bastante trágica. Yo creo que sin duda es el gran problema de nuestra generación ahora mismo, el tema de la vivienda. Hasta que habéis conseguido el piso, el nuevo alquiler, ¿qué cosas habéis llegado a ver? ¿Qué pisos habéis visitado? Pues mira, yo la principal que quiero destacar, porque sí que creo que es bastante transversal, por lo menos aquí en Madrid, es el tema de los gastos de agencia. Se supone que, tal y como dice la ley de vivienda del año pasado, los gastos de agencia corren por cuenta del propietario, especialmente por el hecho de que a ellos les desgrava. O sea, quiero decir, en la declaración de la renta les devuelven el 100% de esos gastos de agencia. O sea, si los caseros pagan la agencia, luego al final del curso les devuelven todo ese dinero y sin embargo nosotros no, porque por ley no deberíamos pagarlo nosotros. Y al principio, cuando nos pedían el mes de agencia, nos poníamos dignos, eso es ilegal. Y eso es ilegal, y al quinto eso es ilegal, dices, bueno, pues igual hay que pasar por este aro. Y al final hemos pasado por el aro y hemos pagado los gastos de agencia a pesar de ser ilegal. Pero es que no hay otra fórmula.
Isabel Fernández Pedrote es nuestra compañera que cuando esta madrugada hemos hablado de este asunto, preparando el abierto, decía, bueno, es que claro, quien pasa por una experiencia de alquiler, no solo eso, sino que tienes que dar todo tipo de información. Ahora decía Lucía, de mis padres y demás, pero todo tipo de información lo más detallada posible. Y también personal, es decir, no solo te dicen que te van a cobrar la agencia y si tú dices que es ilegal te dicen, bueno, pues entonces que pase el siguiente, si no estás dispuesto a pagarlo, no pasa nada. Hay 40 personas que han visto el piso seguramente o más, sino que además te piden datos personales del tipo, hazme una descripción personal de ti, de todas tus compañeras o de tus compañeros y además adjúntanos una foto porque al propietario le gustaría verlo. Y cuando el propietario tiene... Perdóname, una descripción personal contando... Una descripción personal de tus hobbies, de tus aficiones, de dónde eres, a qué te dedicas, por supuesto, porque normalmente te piden nóminas, pero también quieren saber dónde trabajas, o sea, de todo. Y además esa información tú la dejas en manos de agentes inmobiliarios que le van a presentar una serie de perfiles que ellos determinan como finalistas para el propietario y a partir de ahí es como casting y te eligen. Esa información y esas imágenes tuyas quedan en todas las agencias inmobiliarias en las que tú participes en un concurso para conseguir ese piso, que luego normalmente no te escogen. No te escogen porque no les guste la empresa en la que trabajas, no te escogen porque a lo mejor hay un inspector de Hacienda que ha competido contigo y tienes un salario más bajo, no te escogen por muchísimas razones y todo eso queda ahí. Y si no estás dispuesto, el piso es para el siguiente, porque siempre va a haber alguien dispuesto. Y foto. Y foto. Lucía, ¿te reconoces? ¿Te ha pasado algo similar? Total y absolutamente. O sea, nosotros teníamos una carta de presentación con nuestras fotos, nuestros hobbies, aficiones, nos pedían también la vida laboral, o sea, ya digo que poco más y nos pedían el carnet de donante. O sea, bueno, es que ha sido, la verdad es que ha sido una cosa tremenda y como dice tu compañera, es el tema de la protección de datos, porque al final toda esta información, aparte de que se queda en las agencias, la pasan los propietarios y en un momento dado, mi padre, por ejemplo, decía, joder, es mi declaración de la renta, estaba muy reticente a darla porque ya tenían toda la información y decían, bueno, es que queremos avalistas, además, porque no nos fiamos. Y yo, joder, tuve que pedir ese favor a mis padres, que me da bastante vergüenza con un contrato indefinido tener que pasar por ahí. Y mi padre le dio apuro y dijo, pero a ver, es que estoy dando mi declaración de la renta, o sea, ¿quién es esta gente? Y la verdad es que sí, completamente. Y luego te sientes muy vulnerable porque cuando vas a ver ese piso, detrás tuya hay otro grupo de jóvenes o otra pareja esperando con una carpeta con toda esa documentación lista, normalmente con el dinero en negro para pagar la reserva. Entonces dices, si no lo hago, si no pongo en esta situación al resto de mis compañeros, a mis padres, me quedo sin piso. Y en Madrid es muy difícil encontrar una habitación. Entonces, cuando vas a buscar piso dices, bueno, pues vuelvo a estar en una situación muy vulnerable. Y por desgracia, muchísimas veces te echan porque... echándote van a conseguir subir el alquiler en un 50%. El piso que yo dejé hace un año cuesta hoy 400 euros más de una tacada. Ha pasado de costar 1.100 euros a costar 1.500 euros. Tú te sientes muy vulnerable. En vuestros casos estamos hablando de Madrid, pero Estefanía, recordemos el dato que dabas citando a Idealista, alquileres, precios promedio en habitaciones. Creo que no tenemos a Estefanía, pero son más de 500 euros en Barcelona, 450 en San Sebastián, 400 en Málaga, en Santa Cruz de Tenerife, 395 en Valencia eran los precios. Lucía, Isabel, gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego, Lucía, y gracias. Y ese dato que también comentábamos antes, el que daba el Consejo de la Juventud hace apenas unas semanas, cuando decía que España está por encima de la edad media de emancipación en Europa y explicaba cómo han evolucionado los salarios para los jóvenes y los precios de alquileres que se encuentran precisamente los jóvenes. Desde 2008... los salarios han aumentado un 6,10% las personas jóvenes, pero los alquileres lo han hecho un 40,7%. Los salarios un 6% y los alquileres un 40%. Se han llevado por delante todo el poder adquisitivo de las personas jóvenes que vivimos en España y tenemos la imposibilidad de poder acceder de cualquier manera a una vivienda. Pues eso es lo que hay, Mariam. Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Que el alquiler, la vivienda, es uno de los grandes dramas que tiene este país. La vivienda en general, hace 15 años la vivienda ya protagonizó una burbuja inmobiliaria que nos obligó a un rescate. Ahora las tensiones están en los jóvenes no se emancipan, crea unas disfunciones enormes y bueno, no sé, en el mundo hay un puñado de políticas funcionando. Yo creo que España está obligada a mirar esos ejemplos o a tratar de innovar políticamente, más aún con la presión que tenemos del turismo, ¿no? Porque hemos celebrado también las cifras de turismo, pero no debemos olvidar que los pisos turísticos también incrementan el precio de los alquileres. Yo creo que la vivienda es una fuente también de desigualdad formidable y la desigualdad corroe a las sociedades por dentro, pero más allá de eso creo que es un problema de primer orden, es un problema de emancipación de jóvenes y es la enfermedad sin duda económica de este país.
Pero fíjate, no es ningún consuelo, desde luego, pero el problema de la vivienda no es exclusivamente español. Es decir, no es casualidad que Kamala Harris, en su discurso en la Convención Demócrata, el tema central que planteó en términos económicos era la vivienda en Estados Unidos. La propia presidenta de la Comisión Europea, en su discurso en Estrasburgo, lo que planteó es la vivienda por una política ya europea, porque hay un problema estructural, es decir, no tiene que ver con España. Evidentemente aquí tenemos nuestras propias especificidades. Hay un dato que a mí me parece siempre llamativo. El año pasado se construyeron en España, se acabaron 92.000 viviendas. La inmensa mayoría de viviendas libres, muy pocas de protección oficial, muy pocas protegidas, pero se crearon 130.000 hogares. Es decir, hay un desfase entre la producción de viviendas y la creación de hogares enorme, y eso va creciendo. Hay un informe del Banco de España que dicen que faltan 600.000 viviendas. Es decir, yo creo que el problema de la vivienda empezó en los años 90, continuó en los años 2000, desde que los grandes inversores y la enorme liquidez que hay en el mundo descubrieron que la vivienda era un activo financiero. Y a partir de cuando la vivienda es un activo financiero, se convierte ya en un activo que no tiene nada que ver con la accesibilidad, no tiene que ver con las necesidades de la población. Creo que hay un problema en todo el mundo y no solamente en España. Hay una cosa, no hay ningún consuelo, insisto, de lo que nos contaba ahora nuestra compañera Isabel, que decía, claro, tú vas allí, la vulnerabilidad que sientes cuando sabes que hay otros que van a alquilarlo, y entonces, claro, te precipitas a hacer cosas que sabes que no se tienen que hacer, pero es que o lo coges o lo pierdes. Y Estefanía, una jungla. Claro, el dato es la rapidez. O sea, el mercado está fatal, muy mal, sí. Pero una señal precisamente de lo mal que está es la rapidez en la que acabas cogiendo y aceptando esas condiciones, porque sabes que si no, vuela. Sí, son los alquileres express. Lo que nos dicen las personas que van a alquilar una vivienda, lo contaba Isa, que además de ese casting que tienen que pasar, es la ansiedad por ser los primeros en ver el piso, dar el dinero y tener todos los papeles en regla. Se llama alquileres express. El 17% de las viviendas alquiladas en el segundo trimestre del año no estuvo ni 24 horas en el mercado del alquiler. Así que o lo tienes todo preparado y eres el primero en ir a ver esa vivienda, o te quedas sin ella. Guardans. Políticas públicas en materia de vivienda, que estoy muy de acuerdo con Carlos, no son solo un problema español, aunque tiene particularidades en cada sitio, pero está ocurriendo en Portugal, por ir a un vecino próximo donde tiene un problema similar, por supuesto en Estados Unidos, etcétera. Tienen que ir mucho más allá de esa cosa de apuntar a los pisos turísticos, por ejemplo, ¿no? Los pisos turísticos está bien, es un problema, está claro, pero representa una cantidad infinitesimal del conjunto de las viviendas disponibles. O sea, aunque todos los pisos turísticos, empezando por Barcelona, todos los Airbnb se pongan todos gratis a disposición, no se arregla el problema de vivienda. Vamos a decir las cosas por su nombre, ¿no? Por tanto, yo no creo que tenga mucho sentido simplemente limitarse a apuntar ahí. Hay que ir a medidas estructurales mucho más de fondo. Y enlazan con lo que estabais diciendo, José Luis, y decía Estefanía, que es con la intermediación del mercado. Es decir, hay que trabajar en la intermediación del mercado, en ese mercado que en sí mismo está mal y que tiene intermediarios que abusan y que no son transparentes y que piden unos datos que no tienen por qué pedir y que cobran unas cantidades que no tienen por qué cobrar. Ahí hay margen enorme para unas políticas públicas que no se están haciendo. ¿Qué tipo de intervención hay ahí? Empezando por el tema de protección de datos, clarísimo. Ahí la agencia de protección de datos, si nos está escuchando, pues que tome sus medidas, porque efectivamente ahí hay temas de privacidad graves. ¿Con qué autoridad se está recibiendo esa información? Pero después las propias políticas públicas, tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel del Estado, tienen un enorme margen, en algunos casos, para crear a lo mejor una agencia intermediadora, por ejemplo, que filtre, que establezca efectivamente, que regule, no tanto que regule ese mercado, que controle ese mercado, que haga saltar efectivamente algunos de los eslabones intermedios que lo único que hacen es dificultar la situación en este momento y darle, bueno, y estar añadiendo costes e inflando el precio. No digo que eso sea la panacea. Lo que quiero transmitir es que esto tiene que ver con la oferta, por supuesto. Faltan pisos, falta vivienda pública, no se construye, falta suelo. Todo eso es una parte bastante estudiada. Un poco lo de los pisos turísticos, aunque yo creo que se exagera. Y después, efectivamente, meterse a saco en el mercado de algo que hay que entender de una vez por todas, que es una necesidad fundamental. Hay otros mercados que se les puede dejar por sí solos. El de la vivienda no, porque tiene que ver con necesidades básicas, y en el ámbito de las necesidades básicas el mercado tiene que ser, no quiero utilizar la palabra intervenido, pero si hace falta la utilizo. Tiene que ser un mercado que no puede funcionar
funcionar estrictamente con total libertad, porque está claro que lo que está en juego es un derecho fundamental, y en esos casos esos mercados no pueden ser libres del todo. Sí, hay además otro aspecto que yo creo que se le da poca importancia, es que se ha generado, sobre todo en esas sociedades envejecidas, sociedades países avanzados, toda una industria del miedo alrededor de la vivienda. Quiere decir, el miedo vende, y el miedo lo que hace es encarecer la vivienda, porque eso es lo que explica que muchas familias que tienen un piso o tienen 2 pisos pidan 6 meses de avales, pidan muchísimas más garantías de lo que no ocurría anteriormente. Es decir, el miedo que se ha generado con el tema de la ocupación, con el tema de que te van a destrozar el piso. Yo creo que estamos en una sociedad verdaderamente que tenemos que mirarnos un poco en nuestro ombligo y ver qué está pasando con eso. Porque antes se pedían 2 meses y ahora 6 meses de avales. Totalmente. Es una auténtica barbaridad. Iremos hablando de todas las aristas, también esta, de la ocupación y el miedo, que me parece muy, muy relevante a lo largo de los próximos meses, porque el asunto va a estar ahí y esta es una urgencia social que tiene, desde luego, este país. Ha aparecido también en la tertulia ese discurso que dio ayer Keir Starmer, el nuevo primer ministro del Reino Unido, primer ministro laborista, pero que ayer compareció no tanto para anunciar medidas concretas, de hecho creo que no anunció ninguna, sino para advertir a la ciudadanía del Reino Unido de las medidas drásticas que van a venir a partir de ahora, y nos parecía que era un mensaje políticamente muy relevante. Así que vamos a terminar este abierto en Londres. Lucas Font, buenos días. Hola, buenos días. Yo creo que ese es el titular y seguramente así lo recojan esta mañana las principales portadas allí en los kioscos de Londres. Se podrá ver esa palabra doloroso, que fue dolorosas, que son como calificó las medidas que están por venir. Sí, Starmer ha tratado de cubrirse las espaldas en cierto modo con el discurso de ayer, un discurso que está preparando a los británicos para lo peor y que responsabiliza al anterior gobierno del Partido Conservador de la delicada situación económica y social en el país. El gran motivo detrás del mensaje de ayer es ese agujero de 26.000 millones de euros en las cuentas públicas, un agujero que no había sido detectado por el organismo independiente encargado de analizar las finanzas del país y que, según Starmer, obligará a presentar un presupuesto doloroso el próximo octubre. Esto se traduce en que con toda probabilidad habrá recortes de gasto público y subidas de impuestos, aunque todavía no está claro qué medidas concretas está planteando el gobierno. Starmer dio a entender ayer que serán los más ricos y las grandes empresas los que cargarán con el mayor peso, y también insistió en su promesa de no subir las cotizaciones a la seguridad social ni el impuesto de la renta a las clases trabajadoras, pero todo apunta a que serán necesarios más ajustes en los próximos meses. Esta situación preocupa a algunos diputados de su propio partido, que temen que las clases medias acaben perjudicadas por esta situación y por tanto podría desestabilizar al gobierno, aunque Starmer cuenta con una amplia mayoría en la Cámara de los Comunes y en principio no debería tener problemas para aprobar sus propuestas. E hizo otra reflexión, Lucas, muy interesante, a raíz de los disturbios azuzados por bulos de grupos de extrema derecha contra personas migrantes de las últimas semanas, sobre la herida que tiene la sociedad británica. Sí, Starmer utilizó ayer los disturbios de principios de agosto como un ejemplo del caos y de la decadencia, ¿no? Después de 14 años de gobiernos conservadores, el primer ministro cargó con fuerza contra los Tories, a los que acusó de propagar un discurso populista que alimentó la ola de violencia xenófoba, y también de buscar soluciones rápidas y fáciles para evitar enfrentar problemas urgentes, ¿no? Un ejemplo es la delicada situación de las cárceles en el país, que se encuentran al borde de su capacidad desde hace meses y que obligó al gobierno a implementar medidas de emergencia para conseguir espacio para esas personas condenadas por su participación en los disturbios. El gobierno ha aprobado la liberación antes de tiempo de presos condenados por delitos menores, algo que comenzará a implementarse este septiembre y que Starmer ha atribuido a la gestión de un gobierno conservador que evitó dar respuesta a este problema ante el riesgo de que pudiera perjudicarle todavía más en las pasadas elecciones. El primer ministro ha asegurado que reparar los daños de sus predecesores llevará tiempo, ha reconocido que las cosas irán a peor antes de mejorar. No está claro todavía cuánto empeorarán ni cuánto tardarán en mejorar, pero lo que sí está claro es que la estrategia de responsabilizar al anterior gobierno no servirá eternamente y que deberá encontrar respuestas lo antes posible para mantener la confianza de los electores. Sí, por la cuenta que le trae. Londres, Lucas Font, muchísimas gracias. A vosotros, hasta luego. Cien años de radio. Hola, Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenas. A partir de ahora, ¿qué contenidos tenemos pensados? Bueno, pues para empezar a las 10, una utopía más. ¿La última ya? La última. ¿Podemos vivir sin enfadarnos? Es que no sé si... Ahora me arrepiento porque no sé si es una utopía. ¿De verdad sería un mundo mejor si nadie se enfadara? No lo sé. Luego no lo hablamos. Sé. La verdad es que es muy difícil. Vamos a hablar con una psicóloga, Olga Merino, y vamos a analizar 3 perfiles de la redacción, 3 perfiles de nuestro equipo. Bueno, 2 de nuestro equipo y otro que no. Sí.
Que se enfada, gente que se enfada y que no se enfada. Y que no se enfada, exactamente. Vale, después vamos a tener el último capítulo de Maximalismos, al menos por este verano, porque esta sección siempre vuelve. Sí. Hoy pedimos la mejor canción, la más animada, esa canción vitamina que solamente con escuchar nos modifica el estado de ánimo. La canción que nos pone de buen humor. En el 900, 100, 800 pedimos canciones y razones por las que un simple tema puede cambiar nuestra vida. Después vamos a tener visita con Roberto García, que nos va a hablar de la oveja negra de todos los sonidos, los ruidos. Bueno, esto tiene una serie con Enrique Figueredo, Los atracadores del Dream Team, un grupo de ladrones internacionales famosos en la segunda década de los 90, cuya forma de operar se basó en 2 películas, Hit y Running. Y vamos a terminar con Daniel Verdú, el corresponsal que fue en Roma y que ahora es en París del diario El País, hoy con la memoria de su experiencia en el Vaticano y su relación con distintos papas. De momento, ya saben, les pedimos llamadas en el 900 100 800 para que nos digan cuál es la canción que les pone de mejor humor. Aquel momento en el que están un poco pochos que quieren venirse arriba, ¿cuál es la canción que les anima? 900 100 800. Así rápidamente, Carlos, ¿tú qué dirías? La canción que más me anima. La que te anima, la que te pone una de Marila Foret. Olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Qué bonita. ¿Mariam? Pues cualquiera de Taylor Swift. Qué Swiftie, Guardans. Muy complicado, pero yo quiero extender el repertorio. Puede ser un poco de piano también, ¿no? Sí, puede ser lo que tú quieras. Pues también. Chopin me calma mucho. Chopin. ¿Veis cómo teníamos registros distintos? 900 100 800. Esta mañana les preguntamos la canción que les pone de mejor humor. De momento, espero que salgáis con buen humor. María Martínez Bascuñán, Carlos Sánchez, Ignasi Guardans, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, buenos días. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.